¿Qué tal, señores? Estoy otra vez aquí en esto que le voy a llamar la segunda parte de mi anterior intervención, en la que estaba dejándole saber a ustedes lo que son mi parecer sobre esta idea que tengo, que ha sido mi prerrogativa por años ya, con relación a lo que yo considero que debe de dejarse de practicar por los llamados comunicadores en la República Dominicana cuando cuando abordan el tema del merengue y su sitial en estos momentos, en estos tiempos ya, que no es secreto para nadie, es una realidad que no está en su mejor momento, como quizás si lo comparásemos con la época de los 80 o 90. Pero que reitero, creo que no es razón ninguna para que sigamos nosotros, en vez de aportar, llevando nuevas ideas y apoyando nuevas figuras, las figuras que se han dedicado en estos últimos años, digamos desde el 2014 para acá, jóvenes que se han dedicado a cultivar el género del merengue. Y entonces, por alguna razón, es que los llamados comunicadores, la gran mayoría, porque no son todos, pero la gran mayoría se prestan, parece como único propósito el de desmeritar o buscar, como decimos en el argón popular, buscar la quinta pata al gato a esas figuras que en determinados momentos surgen de, de algún sector de la población, incluso siendo de clase baja, de clase social media o hasta de clase, ¿por qué no?, de clase alta, de alguna manera. Porque veo, hay casos, por ejemplo, el caso de Gabriel Pagán, que no es un muchacho que viene, no es un joven que viene de un barrio populoso, de eso que acostumbramos nosotros a conocer, digamos, no viene de un Gualey, de un Guachupita, ni nada por el estilo, sino que viene de algún grueso familiar con alguna capacidad de sustentación, ¿verdad? Como individuo, persona estudiada. En el caso, por ejemplo, de Gabriel, que viene de graduarse de música, de instituciones, incluso fuera de la República Dominicana. Me parece que Gabriel se graduó en Harvard, entonces, en Berkeley College, si mal no recuerdo. Entonces, el caso, por ejemplo, de Manny Cruz, se da el caso muy parecido al de Gabriel Pagán, que no viene de un barrio popular, digamos, ¿por qué no mencionar un barrio pobre de la capital? Pero también hay figuras que han emergido, se han levantado, que pertenecen a un apellido, algún apellido de artista, como el caso, por ejemplo, de Rafael y Rosario, o por qué no mencionar a Yandy Ventura. Y entonces, o el propio, me parece que se llama Miguel, el hijo de Mili Quesada. El caso es que han habido unas figuras que han emergido en determinado momento, y por alguna razón que yo considero ilógicas, se prestan los llamados comunicadores, la gran mayoría, repito, a desprestigiar o desmeritar el talento que estos jóvenes en determinado momento, por lo menos lo que a mí concierne, han demostrado tener. Han demostrado ser personas talentosas en el canto, es decir, en la interpretación, en la música y hasta en el compendio completo del artista, porque son incluso bailarines. Entonces, aquí es donde viene
digamos, queja mía de los llamados comunicadores. Y es en el hecho de que no creo que sea la prudencia debida llamarle a una persona que viene emergiendo dentro del merengue, que se perfila como el sustituto en determinado momento de figuras que eventualmente, por cosa lógica de la vida, tienen un día que dejar de estar en los primeros sitiales, porque la edad se va a encargar de hacer que esas personas aminoren sus capacidades de baile, de interpretación y demás. Es decir, un viejo, por más que se busque, no va a poder ser figura de arrastre de la juventud. Un viejo no lo va a hacer. Usted puede llamarse Lionel Richie, usted puede llamarse Stevie Wonder, Elton John, el que usted quiera, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas. Ya aunque usted quiera, usted no va a poder ser figura a seguir. Usted no va a ser ese sueño, ese espejo en el que se van a ver los jóvenes, porque el paradigma que siguen los jóvenes son personas más o menos de su edad. Un joven de 15 años puede seguir a uno que tenga 30, pero no a uno que tenga 90. Eso no se ha dado, ni creo que se ajuste a ninguna norma, a ningún precepto lógico pensar eso. Entonces, aquí es donde quiero recaer con lo que es, yo creo, el camino que debemos seguir, hacia dónde debemos encarrilar al merengue, porque dónde está, sabemos que no está bien. ¿Qué causó que el merengue esté donde está? Ya lo sabemos. Ya lo he mencionado en otros videos, que ha habido una serie de factores, una serie de elementos que se unieron y que a final de cuentas el resultado que trajeron esos elementos adversos al merengue fue la merma que hoy tenemos del merengue. Ya sabemos que el relevo generacional de los llamados DJs o DJ de la República Dominicana de los años 70 y 80 no fueron debidamente sustituidos por el asunto de edad. Como les digo, que todo ser humano tiene un tiempo de vida útil. Entonces, un Luis Zapata Sánchez o un apellido Camilo, por ejemplo, cualquiera de ellos, de esos grandes DJ que aparecían en las emisoras, principalmente de la capital, que eran merengueros netos, esos DJ eran merengueros, y yo lo señalo así porque la forma tan ecuánime, los prestos que estaban ellos para presentar los merengues que estaban pautados en las diferentes emisoras, como ustedes podrán recordar lo que hacía el Gavilán Gaby, lo que hacían como esos DJs de Radio Cima hacían unas presentaciones de un merengue. Cuando llegaban un merengue nuevo, se desvivían y presentaban una forma tan auténtica y profesional que despertaban el fervor de los que en determinado momento escuchábamos las emisoras. Entonces, esos DJs de los años, digamos, 70, 80 o hasta quizás los 90, no fueron sustituidos como protagonistas de las diferentes emisoras de radio por personas que fueran amantes del merengue, sino que por el contrario se dio el caso de que entrado ya mediados de los 90 empezó a llegar una camada nueva de los llamados DJs a las emisoras de radio a nivel nacional, que estos eran amantes de la bachata o de la salsa.
pero que de alguna manera, por alguna razón, estos sustitutos que venían emergiendo en las emisoras como DJ, en la posición de DJ, no se identificaban como tal, como hacían otros con el merengue. Y por tal razón, cuando presentaban un merengue, pues lo hacían de una manera frívola, no se esmeraban a presentar una pieza musical nueva que salía, y entonces eso fue paulatinamente trayendo esta nota discordante que estamos viviendo hoy día con el asunto del merengue, que haya sido en gran medida sustituido por otros ritmos, por otras corrientes que han llegado, que muchos lo llaman música, como le he dicho anteriormente, el dembow, el reggaetón, el trap, y por qué no, a un punto llegó la salsa y también llegó la bachata, pero que fue paulatinamente que fueron llegando estos ritmos foráneos que hoy día dominan la radio dominicana y todo el acontecer social dominicano en lo que respecta al ambiente de la música y lo relacionado. El ambiente de todo lo que tiene que ver con el mundo de la diversión, lo menos que se alimenta es de merengue. Usted le pregunta a un joven hoy día, a un muchacho ni hablar, pero a un joven usted le pregunta de 20 años, quién es Wilfrido Vargas o Fernando Villalona o Juan Luis Guerra, y ni siquiera le mencione a una persona que se llama Yandy Félix o Daniel Santa Cruz o Chichi Peralta, porque lo menos que podría que usted le está mencionando es de un extraterrestre, porque si no conoce a un joven de 20 años, no conoce quién es, por ejemplo, Rafa Rosario o Toño Rosario, mucho menos va a saber quién es Yandy Félix o Chichi Peralta. Entonces, eso es penoso, ¿verdad? Por lo menos para personas con el concepto mío, que estamos, en el caso mío, en lo personal, yo soy un merenguero a carta cabal. Pero hay otras personas que no necesariamente tienen que ser merengueros, pero que sí ostentan cierta calidad humana como para no divorciarse completamente de la música que normalmente se alimenta de canciones bien hechas, a canciones que le cantan al amor, a la vida, al desamor, a la esperanza y así por el estilo. Entonces, son muy pocas personas, yo lo llamo, las que hoy día consumen el merengue, que se identifique con esas tendencias que le acabo de mencionar: la buena lírica, la excelente interpretación, y que sus canciones, sus letras vayan dedicadas a asuntos del positivismo en la vida, sea en el amor, en la esperanza de nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, y para finalizar ya esta, que le llamo la segunda parte de lo que anteriormente estaba, el video anterior, lo que quiero es que, si de alguna manera humildemente puedo al mismo tiempo llamar a la atención o como sugerencia a los merengueros, a los que tanto respeto y de quienes me duele tanto, que siendo ellos los verdaderos profesionales, artistas, personas con condiciones sobrehumanas casi, que fueron dotados por un abanico de talento, que estén ellos entonces teniendo que sentarse en su casa a ver a quienes no reúnen cualidades artísticas de ninguna índole, ser lo que son aplaudidos por la gran mayoría de la gente. Entonces eso a mí me duele grandemente, y entonces en virtud de eso quiero dirigirme a mis queridos merengueros, como para hacerle la exhortación de que la próxima vez que sea usted merenguero, una figura conocida,
la próxima vez que sea usted cuestionado o se le pregunte a usted, se le aborde a usted con la interrogante aquella, o la pregunta, o el gesto sarcástico de estar preguntándole sobre cómo está el merengue, que si se está muriendo, que si el merengue está en crisis. En mi consideración, y le sugiero a ustedes humildemente, que cuando se le trate este tema del merengue, ustedes obvien esa pregunta como tal, cuando le hagan el cuestionamiento de que si está en crisis o si deja de estar. Obvien esa pregunta, y ustedes, como inteligentes que son, déjenle saber a ellos que el merengue no necesita que le sigan haciendo más daño. Es decir, no le sigan el juego a quienes hablan de crisis, porque más crisis le va a dar y más lejos nos vamos a poner de sacarlo en la situación que se encuentre. Que, repito, no creo que esté tan en crisis como estuvo hace unos 15 o 20 años atrás. Yo creo que la peor época que vivió el merengue fue cuando digamos, por allá, por los años 2008 hasta el 2015, en la que se le confundía de si estaba en la disyuntiva de si era lo que la música, el merengue de calle o el merengue de orquesta tradicional, si era o no llamado merengue. Esa fue la época en la que esa disputa de ideas repercutió en el merengue, en la máxima expresión de debacle. Porque digamos, usted retrata el tiempo del 2010, por mencionar un año de ellos. Usted saca el 2010 o el 2012 y de lo único que se hablaba en la televisión era que si lo que canta Omega, que si lo que canta el sujeto es merengue, que eso no es merengue, que eso se llama otra cosa. Decía Johnny Ventura que eso no debe ser llamado merengue, y decían esos intérpretes de la música de merengue callejero, decían que sí, que eso era merengue, y que si eso no era merengue, entonces no se llamaba merengue ninguno. Salió una vez incluso el cantante el intérprete, el Jeffrey, diciendo una vez que para mí fue algo fuera de contexto. Yo creo que no fue el inteligente al mencionar a Johnny Ventura en ese aspecto en el que lo mencionó, cuando dijo que si lo que hace Omega no es merengue, entonces Johnny Ventura nunca ha hecho merengue, y que si lo que hace el sujeto no es merengue, entonces ni los Rosarios ni Joseito Mateo nunca han hecho merengue, porque eso entonces no es merengue, porque tiene una supuesta base. Que él empezaba a hablar y daba una teoría ahí, ¿verdad? Que solamente la entiende él, esa teoría, porque una cosa no se puede ligar con la otra, y eso fue lo que yo, en mi consideración, creo que el Jeffrey no supo diferenciar una cosa de la otra. Porque yo entiendo que el merengue callejero, el merengue de calle, sí puede llamarse merengue, pero tiene que separarse merengue no tradicional, merengue no orquestado, merengue no cadencioso, porque no podemos llamarle igual a la música merengue urbano, o merengue callejero, o merengue de calle, como se le llama, a la música que hace Omega, o que hace Alhazá, o el sujeto, o Tito Swing. No se le puede llamar que hacen lo mismo que un disco, una pieza musical de la Orquesta Internacional de Ramón Orlando, o de un merengue del nivel de lo que hace Juan Luis Guerra. No se puede comparar una cosa con la otra, pues entonces vamos a ser locos todos. Entonces, sí, en efecto, tiene un grado de merengue, o tiene un grado de identidad cercano a lo que es el merengue, lo que hace Alhazá, Omega, el sujeto, Tito Swing y demás, pero no podemos meterlo todo en el mismo cajón, porque no se parece ni es igual. No se parece ni es igual. Lo que tiene una similitud con el merengue
estrictamente llamado merengue o conocido llamado como merengue. Entonces, cerrando ese capítulo, quiero dejarlo así, ya haciéndole este humilde exhortación, llamado a los compañeros merengueros, a los que tanto respeto, amo y a quienes les deseo lo mejor en sus carreras, que cuando se le aborde sobre cómo está el merengue, dígale, el merengue está mejor que nunca, porque el merengue tiene quienes lo defiendan y quienes lo trabajen como en sus mejores tiempos. Aunque ahora mismo se están haciendo, ahora mismo en los estudios de grabación se están haciendo merengue en la misma dimensión en términos de cantidades que cuando se hacían en los 80. Esto es cuestión nada más de que salga la radio y que los comunicadores, los entendidos del micrófono y estar frente a la televisión, empiecen a darle el calor que necesita el merengue, en vez de estarle dando esa coyuntura nefasta que lo que hace es restarle, estar hablando de crisis, de que si es merengue o no es merengue. No, las cosas son como son. Una cosa es el merengue de una clase, de un tipo, y otra cosa es el merengue de otro tipo. No lo podemos ligar a los dos. Entonces, bendiciones para ustedes. Aquí les dejo esta humilde recomendación. Espero entonces que los que compartan conmigo pues se unan a un buen comentario y a seguir, hacer una secuencia de esta idea. Y los que no, bueno, pues los respeto mucho, los quiero también y les digo que hagan siempre bien y no miren aquí. Hasta la próxima.